su linaje trajo bendición. Si hubo un hombre que el mar abrió y que a todo un pueblo liberó. Si hubo un joven que valiente fue, las murallas pudo derribar. Si hubo un joven que a Goliat venció y que su adoración el cielo abrió, puedo creer, tus palabras son verdad, puedo confiar. Prometiste tú conmigo siempre estar. Aquel que desde el cielo descendió, aquel que en una cruz su vida dio y que al tercer día resucitó. Él es quien fue, quien es y quien vendrá. Él es quien fue, quien es y quien vendrá. Puedo creer, tus palabras son verdad, puedo confiar. Prometiste tú conmigo siempre estar. Toma todo lo que soy, yo cantaré. En adoración mi vida te daré. De generación a generación, tu pacto por siempre permanecerá. Tus hijos declaran tu fidelidad. Aleluya, cantamos, tú eres Señor. De generación a generación, tu pacto por siempre permanecerá. Tus hijos declaran tu fidelidad. Aleluya, cantamos, tú eres Señor. De generación a generación, tu pacto por siempre permanecerá. Tus hijos declaran tu fidelidad. Aleluya, cantamos, tú eres Señor. Puedo creer, tus palabras son verdad, puedo confiar. Prometiste tú conmigo siempre estar. Toma todo lo que soy, yo cantaré. En adoración mi vida te daré. Puedo creer, tus palabras son verdad, puedo confiar. Prometiste tú conmigo siempre estar. Toma todo lo que soy, yo cantaré. En adoración mi vida te daré. Hola familia, qué gusto saludarles y qué honor para mí poder conectar con toda la familia de La Roca a través de este medio. Hoy estamos continuando una serie que nosotros creemos que es uno de los factores que más puede transformar nuestras vidas y estamos hablando acerca de el favor de Dios. Dilo conmigo, el favor de Dios. Y más que ser una expresión que gente utiliza, no, pues nos vemos la próxima semana con el favor de Dios y esto, es algo que nosotros tenemos que entender que es poderoso. La historia bíblica nos muestra que las personas que experimentaron el favor de Dios, sus vidas salieron de situaciones o condiciones negativas a extraordinarias.
Y la diferencia lo hacía el favor del Señor. Quiero que saques tus notas, por favor. Si no lo has hecho, baja el app de La Roca CC, y ahí vas a encontrar la pestaña de El favor de Dios. Y estamos en el segundo tema, y quiero que veas conmigo lo que encontramos de la persona de Jesús. En Lucas 2:52 dice: Jesús siguió creciendo en sabiduría y estatura. Él siguió creciendo en sabiduría y estatura, y cada vez más gozaba, nota lo que dice, del favor de Dios y de la gente. Cada vez más gozaba del favor de Dios y de la gente. ¿Qué otra manera hubiese podido una persona como Jesús, en un tiempo donde no había todo lo que conocemos hoy de redes sociales y medios de comunicación? Ninguno de estos elementos existían. Sin embargo, millares y millares de personas acudían a escucharlo. Millares y millares de personas estaban buscando cómo conocerlo, cómo experimentar el poder de Dios a través de su persona, si no hubiera sido por el favor de Dios. Dios tomó una situación que pudiera sido imposible y la volvió posible. Lo mismo sucede cuando tú y yo vivimos en el favor de Dios. Dios puede tornarlo todo a nuestro favor. Y quiero que veas lo que favor incluye. Incluye puertas abiertas. Incluye trato preferencial. El favor de Dios incluye aceleración de procesos. El favor de Dios incluye protección divina. El favor de Dios incluye ayuda sobrenatural. Quiero que entiendas que cuando Dios decide llevar tu vida de menos a más, Él va a derramar sobre tu vida su favor. Dilo conmigo: Señor, dame tu favor. Una de las historias que ejemplifica el favor del Señor es la historia de una joven llamada Esther. Cuando leemos su historia en la Biblia es interesante porque es un libro donde ni siquiera escuchamos mencionado a Dios. Encontramos las referencias a Él, pero no encontramos ni siquiera su nombre mencionado. Sin embargo, encontramos el poder del favor del Señor operando. Y el libro de Esther es un libro que nos cuenta una historia de una joven que, a pesar de la tristeza, del dolor de haber sido huérfana, obviamente su orfandad, lo más probable es que fue producto de cuando Israel fue invadido y que mataron a filo de espada a millares y millares de familias. Lo más probable es que a Esther le tocó quizá ver la muerte o el asesinato de todos los miembros de su familia. En el exilio, ya en Babilonia, una de las cosas que encontramos es que un primo de ella la adopta. Y Él es el que la crea. Y una de las cosas que tú y yo tenemos que entender es de que muchas veces nosotros podemos crecer con diferentes tipos de problemas emocionales o psicológicos cuando hemos crecido en la orfandad. Después de hablar con varias personas y también de estudiar el tema, me he dado cuenta que hay algunas cosas que ocurren en personas que han vivido la orfandad. Y yo quiero que pongan atención porque después de leer esto, de cuáles son algunas secuelas de jóvenes que crecen en la orfandad y qué es lo que repercute en sus corazones, he encontrado que personas que, teniendo a sus padres, viven aún de esas maneras. Y quiero que lo veas conmigo. La orfandad produce en muchos, número uno, temor de abandono. Se me hizo interesante que Timothy Keller dijo: el miedo al abandono no es miedo a estar solo, sino a no ser amado. El miedo del abandono no es estar solo, sino el no ser amado. Y qué interesante, porque hay muchas personas que así crecen. Crecen con un sentimiento de temor a que nadie los quiera, a no ser amados. Y yo me encuentro que personas como Esther creció y tenía que ella que vencer el sentir de no sentirse posiblemente amada. La segunda cosa, la segunda secuela o el segundo reto que la orfandad produce es una baja autoestima. Cuando tú y yo entendemos que el no tener a alguien que dé aportación a la seguridad de tu persona, muchas veces lo que hay es una muy baja autoestima. Y una persona dijo esto: la baja autoestima es como conducir por la vida con el freno de mano puesto. Y así hay muchas personas que, como tú no sientes que hay una real valorización de tu persona, y hay personas que se sienten de esta manera.
No estamos hablando de que es su realidad, pero así se sienten. Sienten que no son lo suficiente valorados y se sienten menos valorados y andan por la vida con ese freno de mano puesto porque nunca pueden avanzar a lo que pudieran si tan solo pudieran creer que son valiosos. La tercera cosa que encuentro que es otro factor de personas que viven con el sentir de la orfandad o personas que crecieron y una de las secuelas de la orfandad es el temor al rechazo. Una de las cosas que encuentro con personas que viven con temor al rechazo es que siempre están buscando cumplir las expectativas de alguien para sentirse amados o sentirse aceptados. Y me gustó algo que dijo una persona, dijo, el rechazo no significa que no seas lo suficiente bueno, significa que la otra persona no sabe reconocer tu real valor. Y así hay un montón de personas que la orfandad produce y Esther posiblemente creció con esto, con un sentir de tener temor a ser rechazada. Otro factor es la inseguridad, número 4, inseguridad crónica. Inseguridad crónica. Y esto es algo muy importante porque la inseguridad, el sentirse inseguro de sí mismo, te vuelve una persona que afecta tus relaciones alrededor tuyo porque vives con tremenda inseguridad. No importa quién tienes en tu vida, nada es suficiente. Y Stephen Furtick dijo lo siguiente: la razón por la que luchamos con la inseguridad es porque comparamos nuestros momentos detrás de las cámaras con los mejores momentos de otros. Tú estás viendo los mejores momentos que otros viven y tú ves tu vida sin las cámaras y estás viendo la realidad de tu persona y te comparas. Y hay personas que viven ese tipo de comparaciones pensando que el matrimonio exitoso de tal persona, mira nomás cómo qué bien lo llevan, y esto comparado al infierno que yo estoy viviendo. Y lo que tú no entiendes es de que muchas personas que ahorita llevan un buen matrimonio pasaron un proceso de vivir un infierno. La cosa está que no estás dando o no tienes perspectiva tú a lo que realmente la gente vive bajo las puertas cerradas. Y una de las cosas que tú y yo tenemos que entender es que la inseguridad crónica es ese sentir de que eres demasiado vulnerable al abandono, al rechazo, todas estas cosas. Y son parte de los sentimientos que la orfandad, digan conmigo orfandad, que la orfandad, el sentirte una persona que no tienes realmente a alguien que te ame sin razón alguna, nada más porque eres su hija o que eres su hijo. La quinta cosa es la desconfianza a la autoridad. Hay un temor a la autoridad. La sexta cosa es el aislamiento emocional. Aislamiento emocional. Buscas contraerte a un lugar donde no quieres salir, no quieres estar expuesta, no quieres estar expuesto porque hay un aislamiento emocional. Estas cosas, algo que dijo John Ortberg, me encantó, dijo: el aislamiento emocional es la raíz de muchas luchas. La comunidad es la cura que Dios diseñó para nosotros. O sea, Dios no te creó para que tú pelearas todos estos sentimientos sola. Él buscó crear una comunidad alrededor de ti. Y lo que no pudo tener Esther en su familia, lo pudo tener en este primo que la creó y que la preparó y que vio en ella un destino, vio en ella un potencial. Y claro, a lo mejor sufrió cosas muy fuertes y dolorosas. Y hay personas que me están escuchando el día de hoy, quizás tú también has vivido cosas fuertes. Pero hay personas que han crecido con un sentimiento de orfandad. Y hay 3 razones. Número 1, porque hay desconexiones familiares. Número 2, por traumas de abuso. Y número 3, por el engaño psicológico que Satanás busca sembrar en hombres y mujeres para que se sientan huérfanos, que sientan el aislamiento, que sientan desconfianza, que sientan inseguridad, que sientan temor, que sientan baja autoestima, que sientan temor al abandono. Satanás siempre va a buscar que tú te sientas sin tu Padre Celestial. Y la historia de Esther es una historia maravillosa, porque nos muestra lo que el favor del Señor puede hacer en la vida de todo hombre, toda mujer que adopta su lugar como hijo y como hija de Dios. Quiero que veas conmigo lo que dice el Salmo 68, el versículo 5, dice que Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su morada santa. En otras palabras, Dios es el padre del huérfano. Dije, Dios es el padre de huérfano.
Recuerdo años atrás, yo gracias a Dios tuve a mi papá y a mi mamá y crecí una familia donde los hermanos nos agarramos del chongo, pero son nuestros hermanos, eran mis hermanos, man. Eso sí, si alguien intentaba tocar a cualquiera de nosotros, parecíamos una pandilla porque éramos 5. Y una de las cosas que es importante entender es de que en diferentes aspectos algunas veces podemos sufrir de huerfandad. Y una de las cosas, yo recuerdo hace años atrás que yo le pregunté al Señor y le dije: Señor, el hombre que había sido mi pastor había dejado a su familia. Después, el hombre que fue mi pastor después de eso, sentí una desconexión y nunca sentí que alguien tomó realmente el tiempo para discipularme como anhelaba ser discipulado, como anhelaba ser entrenado. Algunas veces de la manera que he buscado yo ser con mis discípulos. Y yo recuerdo que un día le pregunté al Señor, porque había estado en un círculo donde podía ver al discipulador y al discípulo y podía ver el efecto tan bonito que eso había, el fruto que eso tenía. Y recuerdo que venía en el avión de Sudamérica y le pregunté al Señor, le dije: Señor, ¿por qué a mí no me dices eso? ¿Por qué yo no tengo a una persona que pueda sembrar eso en mí? Y el Señor me dijo: es que yo te estoy discipulando. Es que yo estoy directamente trabajando contigo para lo que voy a hacer a través de tu vida. Y me acuerdo que eso fue un consuelo. Y cuando yo leo lo que dice Salmo 68, que Él es el padre del huérfano. A todos aquellos que de repente te has sentido sin padre, que te has sentido sin madre, que has sentido tú que alguien te faltó, quiero que entiendas que Dios es el Dios que llega a allanar todo esto. Y en la vida de Esther, la historia de Esther es increíble porque nos damos cuenta que el favor de Dios marca una realidad distinta a tu pasado. El favor de Dios marca una realidad distinta a tu pasado. O sea, no había una manera lógica por el cual Esther pudiera llegar hasta donde ella llegó, a ser la esposa del hombre más importante, del rey más importante, aún, escucha esto, aún más famoso y aún más poderoso que Salomón. Fue este hombre el rey de Babilonia, el imperio más poderoso que ha existido sobre el planeta. Nunca ha habido antes ni después un rey que ejerció tanto poderío como lo hizo este rey. Y ella surgió a ser la primera dama, la esposa de este hombre, y llegó a ser una mujer que por sus esfuerzos le salvó ahora sí que la vida a los judíos y extendió una cobertura de autoridad de tal manera que estando en el exilio los judíos vivían como señores en Babilonia. Y una de las cosas que nosotros sabemos es de que Dios está buscando levantar a sus hijos y a sus hijas a esos lugares, a esos espacios donde solamente el favor del Señor te puede hacer llegar ahí. Y una de las cosas que tú y yo tenemos que entonces ver es ver las verdades del favor de Dios en nuestras vidas. Y Esther capítulo 2 versículo 7, quiero que lo veas conmigo, que Mardoqueo tenía una prima llamada Hadasa, esta joven conocida también como Esther, a quien había criado porque era huérfana de padre y madre. Tenía una figura atractiva y era muy hermosa. Y al morir sus padres, Mardoqueo la adoptó como su hija. Mardoqueo la adoptó como su hija. Y una de las cosas que nosotros encontramos es de que dentro de todas las cosas hay verdades que el favor de Dios establece sobre tu vida y sobre mi vida. Y yo quiero que entiendas, amigo, cuando tú y yo llegamos a Dios y llegamos a Cristo, cuando tú y yo invitamos a Cristo a nuestras vidas, Dios te llama su hijo. Él te llama su hija. No importa quién haya sido tu padre o tu madre en la tierra, o si no tuviste padre ni madre por causa de X o Y razón. Tengo casos en La Roca donde los papás fueron asesinados cuando él o ella eran muy jóvenes y crecieron entre los tíos y crecieron entre los abuelos y de alguna manera crecieron con un sentir de huerfandad. Sin embargo, todos nosotros cuando llegamos a Jesús, el Padre nos adopta como sus hijos. Dice que a todos los que creyeron, Juan capítulo 1, versículo 12, a todos los que creyeron les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Alguien dígalo conmigo: yo soy un hijo de Dios. Y una verdad sumamente importante que tú y yo tenemos que tener claro en nuestro corazón es: número 1, somos escogidos por Dios. Dilo conmigo: yo soy escogido
por Dios. Lo más importante que tú y yo tenemos que tener claro en nuestros corazones es que Dios no se equivocó cuando te escogió. Él te ha escogido a ti para cosas que te llevarán mucho más lejos de lo que tú has pensado o imaginado. Y una de las cosas que tú y yo tenemos que tener claro en nosotros es de que cuando Dios te escoge, Él no te escoge nada más para que te sientas escogida o escogido. No, Él te escoge para levantar tu vida al propósito que el Padre tiene preparado para ti. Y yo quiero animarte a que seas la clase de hombre y la clase de mujer que te levantas a creerte lo que eres como hija, como hijo de Dios, y que entiendas que Dios no te escoge nada más para que sigas viviendo una vida X. Él te escoge para que te atrevas a creerle a Él por todo aquello que Él pone en tu corazón. Entonces me encanta porque si Esther, yo me pregunto, si Esther hubiera tenido a su papá y a su mamá, la hubieran puesto en este concurso, porque hubo un concurso y dice la escritura que en ese concurso Mardoqueo le dice, tienes que meterte ahí y tienes que ir, y la expuso a eso porque es interesante, aunque Mardoqueo no era su padre ni su madre, él veía el potencial de ella, podía ver su belleza y sabía que esa belleza que ella tenía no era nada más para que fuera bonita, es porque había un potencial detrás de ello. Había algo que Dios quería hacer con su belleza, con lo que ella tenía. Y me encanta porque en Esther capítulo 2, versículo 17 dice, al rey le gustó Esther más que a todas las demás mujeres y ella se ganó su aprobación. Nota lo que dice, se ganó su aprobación y simpatía más que todas las otras vírgenes. O sea, era una chica apartada. Era una chica que estaba guardándose para algo que Dios tenía para ella. Y hoy me temo que muchas personas viven sus vidas sin entender lo crucial que es que vivas una vida guardada. Ella se estaba guardando porque había un plan para su vida, había un propósito para su vida. Y me encanta porque dice la escritura que ella se ganó la aprobación y la simpatía del rey. Así que él le ciñó la corona real y la proclamó reina en lugar de Vasti. Luego el rey ofreció un gran banquete en honor de Esther para todos sus nobles y oficiales. Declaró un día nota hasta dónde lo llevó, declaró un día de fiesta en todas las provincias y distribuyó regalos con generosidad dignos de un rey. Todo esto por una chica llamada Esther, a quien Dios le dio favor para que fuera escogida. De la misma manera, Dios pone su favor en ti para que tú seas escogido. Que tú seas escogido para esa posición, que tú seas escogida para ese ascenso, para que tú seas escogido para ese proyecto. Escucha esto, el favor de Dios puede llevar tu vida a donde tu fuerza jamás podría, a donde tu talento jamás podría. Pero lo que Dios no puede hacer por ti, Él no puede hacerte ponerte en las filas. Él no puede hacerte ir al concurso. Él no te puede hacer aplicar por ese lugar. Él no te puede hacer tocar esa puerta. Tú tienes que entender, Dios está dispuesto a derramar su favor sobre tu vida, pero tú tienes, si vas a ser escogida, si vas a ser escogido, tú tienes que estar dispuesto de estar en ese lugar para ser escogida y para ser escogido. Efesios 1:4 dice, incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables ante sus ojos. Digan conmigo, Dios me escogió. Dios nos escogió para que seamos santos e intachables ante sus ojos, ante sus ojos. Es cierto, tú y yo muchas veces nos descalificamos por lo que tú y yo vemos en nosotros, pero Dios te escoge y Dios te escogió y Él te escogió para cosas que irán más allá de lo que tú puedes imaginar. Me encanta lo que dijo Miles Monroe, Dios te escogió e eligió tu destino, tu futuro es seguro. Si llegas allí o no, depende de ti. Ante los ojos de Dios, Él ya te escogió a ti. Mi pregunta para ti es, ¿hasta dónde irás con lo que Dios deposita sobre tu vida? Él te da su favor. Dije, Dios te da su favor porque te escogió. Número 2, la segunda verdad del favor de Dios es que somos escuchados. Muchas veces, en muchas casas, en mi casa me ha pasado, que de repente tus hijos te quieren contar algo y tú no estás dispuesto a escucharlos por causa de que estás ocupado, haciendo mil cosas. Y muchas veces nosotros pensamos que eso mismo que batallamos en nuestras casas o que batallan nuestros hijos con nosotros, también lo batallamos nosotros con Dios. Y no es así.
Dios siempre te escucha. Dije, Dios siempre te escucha. Me encanta cuando Jesús se para delante de la tumba de Lázaro. Lo primero que él hace es que levanta la vista al cielo y dice, Padre, te doy gracias porque yo sé que tú siempre me escuchas. Dilo conmigo, Padre, yo te doy gracias porque yo sé que tú siempre me escuchas. Y me encanta porque cuando tú y yo encontramos que somos escogidos, el enemigo detesta el hecho que tú eres escogida, que tú eres escogido, y levanta guerra y levanta adversidad. Se levantó una adversidad contra toda, no solamente contra Esther, sino que contra todo el pueblo de Israel y contra los judíos. Y una de las cosas que hizo es que ella ayunó. Y dice la escritura en Esther 4:16, le está dando esta instrucción Esther, la reina Esther, a Mardoqueo. Dijo, ve y reúna a todos los judíos que están en Susa para que ayunen por mí. Obviamente para ellos el ayunar era orar y ayunar. Que ayunen por mí durante 3 días, no coman ni beban ni de día ni de noche. Yo por mi parte ayunaré con mis doncellas al igual que ustedes, y cuando cumpla con esto que me presentaré ante el rey, por más que vaya en contra de la ley, y si perezco, que perezca. O sea, esta mujer dijo, ¿sabes qué? Vámonos por todas. Y ella se puso a ayunar y se puso a buscar el rostro de Dios. Estamos en este tiempo de ayuno y oración. Y me temo que muchas veces todavía no entendemos lo que es el ayuno. Es un autoquebranto. Ella tenía algo que solo un milagro podía cambiar el curso de las cosas. Y hay personas que el día de hoy solamente un milagro puede cambiar el curso de las cosas. Por eso estamos buscando a Dios. Tenemos cosas muy fuertes que solo la mano del Señor puede cambiar el curso de las cosas. Pero ese es nuestro Dios que siempre nos escucha. Y Él escuchó el clamor de Esther, Él escuchó el clamor de aquellos que intercedieron, clamando a Dios porque Dios le diera favor. Ahí las palabras famosas que utiliza Mardoqueo cuando le está dando la instrucción a Esther, le está diciendo, ve delante del rey y aboga por nosotros, aboga por el pueblo judío. Dice, porque quién sabe si para esta razón Dios te puso en la posición donde tú estás. Si para este momento, yo creo que hay personas que para este momento Dios te levantó a ti, o para este momento Dios se está levantando a ti, y es el favor de Dios operando contigo, es el favor de Dios operando a favor tuyo. Pero tú y yo tenemos que estar dispuestos a autoquebrantarnos delante del Señor. Salmos capítulo 116:1 dice, amo al Señor porque escucha mi voz y mi oración que pido misericordia. Otra vez, amo al Señor porque escucha mi voz y mi oración que pide misericordia. Dios ten, dilo conmigo, Dios ten misericordia. Y cuando tú y yo oramos, el Padre nos escucha. Cuando tú y yo nos quebrantamos delante del Señor, y es porque estamos diciéndole, Señor, yo necesito tu misericordia en esto. Thomas Watson dijo lo siguiente, la oración deleita el oído de Dios, derrite su corazón. Derrite su corazón. Yo quiero que entiendas que si hay algo que Dios quiere hacer contigo y conmigo, Él quiere escucharnos para traer transformación, para hacer cosas que solamente la mano del Señor puede llevar a cabo en tu casa, en tu familia, en la ciudad, en la nación. Recibí una llamada hace unas horas donde de la oficina del presidente me pedían que si podría yo levantar un movimiento y participar de un movimiento que el presidente de la nación está buscando, que levantemos un ejército de más de 1 millón de personas, que todas las semanas nos comprometamos a orar 1 hora a la semana por la nación, orar por los gobernantes, orar por la nación. Imagínate esto. Recibí una llamada otra vez del presidente, de la oficina del presidente de la nación, donde la persona, el contacto que yo tengo ahí, me pregunta que si podría yo colaborar junto con La Roca, con las familias de La Roca, que si podríamos colaborar para orar una hora a la semana. Y quieren tomar los nombres porque ellos están buscando pedirle a Dios, clamar a Dios por la ayuda en la nación. Y yo le dije, por supuesto que sí. Por favor, dale nuestros saludos al presidente y dile que cuenta con La Roca y que cuenta con nosotros para orar 1 hora a la semana por la nación, y que vamos a buscar involucrar a toda la gente posible para este acto tan importante y significante. Una de las cosas que ocurrió
es de que fueron escuchados. Y la tercera cosa que te lleva a vivir y a experimentar es que cuando tienes el favor de Dios, no solamente somos escuchados, no solamente somos escogidos, pero nos volvemos audaces. Nos volvemos capaces de hacer algunas cosas que de otra manera nunca hubiéramos intentado. Y obviamente cuando le está diciendo a Esther que vaya a presentarse delante del rey, eso podría significar su muerte. Sin embargo, ella fue audaz. Y a pesar de lo que ella misma dijo, si me toca morir, pues ni modo que muera. Pero sabes que cuando tú y yo tenemos al Espíritu de Dios en nosotros, Dios te vuelve una persona audaz, capaz de hablar lo que tengas que hablar, ir a donde tengas que ir, porque es Él el que te da el poder, es Él el que te da la capacidad. Y en Esther 5, versículo 11, y al tercer día, Esther se puso sus vestiduras reales y fue a pararse en el patio interior del palacio, frente a la sala del rey. Y el rey estaba sentado allí en su trono real, frente a la puerta de entrada. Y cuando vio a la reina Esther de pie en el patio, se mostró complacido con ella y le extendió el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces Esther se acercó y tocó la punta del cetro. Qué importante es entender que el favor de Dios sobre tu vida te llevará a tocar esas puertas que parecieran imposibles. Pero con el favor de Dios, díganlo conmigo, con el favor de Dios sobre mi vida, yo podré tocar esas puertas y esas puertas se abrirán. Esas puertas se abrirán. El salmista lo puso de esta manera en Salmo 60:12. Con la ayuda de Dios haremos cosas poderosas, pues Él pisoteará a nuestros enemigos. Es con la mano de Dios. Smith Wigglesworth dijo lo siguiente, dijo: no hay nada imposible para Dios. Toda la imposibilidad está en nosotros cuando medimos a Dios por las limitaciones de nuestra incredulidad. También dijo: una gran fe es el resultado de grandes batallas. Los grandes testimonios son el resultado de grandes pruebas. Qué importante es ser esa clase de hombre, esa clase de mujer que, empoderados por el Espíritu de Dios, desafiamos cualquier adversidad y dificultad y nos atrevemos. Alguien diga conmigo: por la fe me tengo que atrever. ¿Ves? Cuando sabes que tienes el favor de Dios, te atreves. Dije, cuando sabes que tienes el favor de Dios, te atreves a aquello que de otra manera no lo harías. Pero por el favor de Dios, alguien diga conmigo: el favor de Dios que está conmigo me hace atrevido. La cuarta cosa que el favor de Dios hace, y esa es una verdad, es que somos valientes para hablar. ¿Ves? Una de las cosas que la orfandad hace es que te vuelve una persona callada, una persona, no porque no tienes algo que decir, sino porque está silenciada tu voz por el dolor o por el temor o por la inseguridad. Recuerdo cuando era pequeño, tuve una experiencia espiritual muy fuerte donde yo vi un espíritu, vi un demonio, para ser claro. Y ante el aspecto del demonio, yo me quedé enmudecido del terror de lo que estaba viendo. Y no podía hablar. Y recuerdo como no podía hablar, cerré los ojos y dentro de mí dije: en el nombre de Jesús. Y esa cosa se fue. Se fue. Pero una de las cosas que he encontrado es que el enemigo busca que tú calles por la intimidación. Y muchas veces el enemigo está buscando intimidarte para que te quedes callada. Hay mujeres que han callado abusos. Hay jóvenes que han callado abusos. Hay personas que por la vergüenza, por el que dirán, por X o Y, por el temor, han callado el abuso. Yo te digo: no calles lo que has vivido. Llénate del favor de Dios. Llénate de su gracia. Llénate de su presencia y habla las cosas. Habla lo que tengas que hablar. Declara lo que tengas que declarar. Esther venía por días viviendo en ese silencio sufrido, en ese silencio, y llegó un día cuando no más. Yo estoy confiando en Dios que llegues a un día cuando digas: no más. No más voy a callar lo que está pasando incorrecto. No más voy a callar lo que está pasando que es un abuso. No más voy a callar la injusticia. No más voy a callar, sino que me voy a llenar del favor del Señor. Y eso fue lo que pasó con Esther.
Y dice la escritura que Esther, porque la cuarta cosa es que somos valientes para hablar. Esther invitó al rey a su casa, le hizo una fiesta al rey, invitó junto con el rey Amán, el hombre que había planificado la destrucción de los judíos. Y en Esther dice la escritura: si me he ganado el favor de su majestad y si le parece bien, mi deseo es que me conceda la vida. Ella le comienza, porque el rey le había preguntado: ¿qué quieres? Hasta la mitad de mi reino te lo doy. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres que te dé? Por la manera en que ella lo había agradado. Y ella contesta: mi petición es que se compadezca de mi pueblo, porque a mí y a mi pueblo se nos ha vendido para el exterminio, muerte y aniquilación. Si solo se nos hubiera vendido como esclavos, yo me habría quedado callada, pues tal angustia no sería motivo suficiente para inquietar a su majestad. Y el rey preguntó: ¿y quién es ese que se ha atrevido a concebir semejante barbaridad? ¿Dónde está? Y ella contesta: el adversario es este miserable de Amán. Respondió Esther, y Amán quedó aterrorizado ante el rey y la reina. ¿Qué hizo Esther? Habló. Y cuando tú y yo somos empoderados por Dios, cuando tú y yo entendemos el favor de Dios de nuestras vidas, rompemos el control del temor para poder hablar con denuedo lo que tiene que ser hablado, declarar lo que tiene que ser declarado y ser libres. Jeremías 1:7 dice: el Señor me respondió, no digas soy demasiado joven. O sea, no hables negatividad sobre tu persona, no hables de forma despectiva de tu persona, porque debes ir a donde quiera que te mande y decir todo lo que te diga. No le tengas miedo a la gente, porque estaré contigo y te protegeré. Yo, el Señor, he hablado. Dios quiere empoderar tu voz en este tiempo. Dios quiere empoderar tu voz en tu casa, en tu familia. Dios te ha dado una voz para que en este tiempo tú camines con libertad en tu corazón, con libertad en tu mente, pero tienes que ser audaz cuando eres llenada del favor del Señor. Dios te da esa audacia, esa capacidad para poder hablar lo que tengas que hablar, decir lo que tengas que decir y entender que el favor de Dios está contigo para hacerlo. Esther surgió para el momento correcto. Y cuando ella tomó estos pasos de fe, vemos el favor del Señor sobre ella de una manera tan especial. Y ese mismo favor está sobre ti. Dije, esas son las 4 verdades del favor de Dios que reposan sobre tu vida. Levántate y vive lo que Dios tiene para ti, con toda cabeza inclinada y todo ojo cerrado. Déjame hablar rápidamente a todos esos hombres, esas mujeres que vives con el sentir de la orfandad, que te sientes desprotegida o desprotegido de alguna manera y vives con ese sentimiento del abandono, de la baja autoestima, del rechazo, de la inseguridad crónica, de la desconfianza a la autoridad, del aislamiento emocional. Quiero que entiendas, Dios te quiere hacer libre. Él quiere que tú seas un hombre, una mujer sana. Si esa persona eres tú ahí donde estás, con toda cabeza inclinada y todo ojo cerrado, yo quiero invitarte a que tú le digas: Señor, en el nombre de Jesús, yo declaro que tú, mi Dios, eres mi Padre. Y en el nombre de Jesús, declaro que yo tengo sobre mi vida todos los beneficios que tu favor otorga. Dilo conmigo: en el nombre de Jesús, yo renuncio a todo sentimiento de abandono, se va fuera de mi vida. Todo sentimiento de baja autoestima se va fuera de mi vida. Todo sentimiento de rechazo se va fuera de mi vida. Todo sentimiento de inseguridad se va fuera de mi vida. Toda desconfianza a la autoridad se va fuera de mi vida. Y en el nombre de Jesús yo declaro libertad de todo aislamiento emocional, psicológico. Declaro en el nombre de Jesús que soy libre para convivir, para aceptar el amor de mi familia espiritual, de mi familia natural. Yo declaro, dilo conmigo, yo declaro en el nombre de Jesús que soy libre para vivir en el favor del Padre, para vivir mi vida conforme al plan y el propósito del Padre. En el nombre de Jesús, dilo conmigo, yo fui hecho acepto en el amado. Yo declaro que en mi vida, sobre mi casa, sobre mi familia reposa el favor de
Dios. Gracias, Padre. Dile conmigo, Padre, gracias porque me has hecho tu hijo. Gracias porque perdonas mis pecados. Gracias porque sanas mis dolencias. Gracias porque soy libre para vivir lo que tú tienes preparado para mi vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amigo, amiga, si tú has vivido tu vida alejado, alejada de Dios, ahí donde tú estás, dile conmigo, Señor Jesús, perdona mis pecados. Hoy me acerco a ti con todo mi corazón. Confieso, Jesús, que tú eres el Señor, que Dios te levantó de entre los muertos y te doy gracias, Padre. Dile conmigo, gracias, Padre, porque perdonas mis pecados y borras mis rebeliones para que pueda vivir el resto de mi vida como tu hijo. Gracias, Padre, por adoptarme como hijo tuyo. En el nombre de Jesús. Familia, les amamos. Quiero invitarte a que hagas dos cosas. Número uno, que compartas este mensaje con toda la gente que tú puedas a través de tus redes sociales. Comparte el mensaje del día de hoy. Y la segunda cosa que quiero animarte a que hagas, quiero animarte a que siembres en la visión. Que siembres en la visión de La Roca CC y que seas parte de lo que Dios está haciendo con La Roca en diferentes partes del mundo. Aquí mismo en pantalla ves hay una pestaña. Si estás viéndonos en YouTube, ahí está la pestaña donde puedes a través de esa pestaña donar o ir a las páginas oficiales de La Roca, a La Roca CC, y ahí hay diferentes medios a través de lo cual tú puedes donar y ser parte de la visión, ser parte de lo que Dios está haciendo con nosotros en La Roca. Les amamos, familia, que Dios te bendiga, que tengas un excelente día y una súper semana. Hola familia de La Roca San Diego, ¿cómo están? Estamos muy emocionados porque aquí en La Roca San Diego vamos a iniciar el curso Escuela para Padres, que te va a proveer de herramientas para solidificar y fortalecer tu relación con tus hijos. Nos reuniremos 4 semanas, los miércoles a las 7:30, iniciando el miércoles 30 de julio. Sabemos que nadie nos enseña a ser papás, así que acompáñanos para obtener las herramientas que necesitamos para tener una familia sana y una relación sana con nuestros hijos. Te esperamos.